su socialización, heredamos trabajo y heredamos experiencia de vida. Todo esto tiene una direccionalidad de arriba hacia abajo. Esta es la forma a la que estábamos acostumbrados, digamos. Las generaciones reciben y continúan, le dan continuidad a esta transferencia de poder. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo y cómo se produjo el quiebre que hace que la inversión de poder, o sea, el maltrato, cuando el hijo tiene mayor poder que el padre por una cuestión de edad, por una cuestión de indicadores de algunas sustituciones, por no llamar pérdidas, lo debilita? ¿En qué momento y cuándo se produce esta inversión de poder y por qué motivos, ¿no? Esta es una pregunta para tenerla y para dejarla como reflexión. ¿Por qué el poder no vuelve hacia arriba como cuidado si lo que se ha recibido es afecto, necesidades básicas, etcétera? Entonces, otra vez, ¿no? Volvemos a los modelos explicativos, a los modelos que desgranan causalidades en múltiples dimensiones, pero algunas son como más actuales, ¿no? Yo estaba pensando, pero ¿cómo es que cómo puede ser mayor el número de hijos que maltrata a sus padres que el de la violencia conyugal, que siempre ha sido, en los que estamos en el tema, en los que no también, porque lo que se ve en televisión todos los días es femicidios? Entonces, ¿en qué punto, qué pasó que los hijos se vuelven contra los padres? Particularmente en el lugar donde yo trabajo, lo que se ve es denuncias de adultos autónomos, digamos, ¿no? Hay otra cifra que es la que está detrás de esto, que es la de los adultos que no se pueden levantar para denunciar. Digo esto porque pareciera que en general decimos la figura del cuidador o de la cuidadora es de la mujer y la que maltrata es la mujer por el estrés que puede padecer el cuidador, etc. Pero sin embargo, le voy a decir lo siguiente. En general, y en los números más altos que tenemos, 80-20, 80% a 20%, el que maltrata es el hombre, tanto en la violencia conyugal como en la violencia de hijos a padres. En general, el porcentaje más alto es de hijo varón a madre, de hijo varón a madre. Y ahora cuando veamos alguna muestra representativa de lo que significan esos porcentajes, van a ver cuánto es la diferencia y cuánto va creciendo esta diferencia. Entonces, decía, me había puesto a pensar, ¿no? Pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo es que le pegás a tu viejo? Así, ¿no? ¿Cómo es que le sacás la plata? ¿Cómo es que todos los días lo molestás, que le tirás la comida que te hace? ¿Qué pasó acá? Entonces, miramos cómo hubo, desde los 90, venimos diciendo, hubo un cambio en las conformaciones familiares, y lo repetimos, y lo repetimos. ¿Y qué tipo de familia cambió? Bien, no es más la familia tradicional con la que crecimos o incorporamos durante tantos años. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es? Bueno, es la familia monoparental, la mujer con sus hijos, el hombre con algún hijo, es la familia ensamblada, las parejas que se separan, que se vuelven a reunir, que arman otras historias, las familias de parejas del mismo género, las familias de parejas trans, digamos. Bueno, tenemos toda una multiplicidad de familias y hablábamos y repetimos y digo, se construye la figura de autoridad en estas familias nuevas. ¿Quién es la figura que el niño reconoce como de autoridad? ¿Dónde está puesta? Antes era el pater familias, y cada tanto sigue siendo, ¿no? Insiste la figura de la autoridad paterna de la familia tradicional. Yo digo, ¿no? Primer pregunta que me estaba haciendo. Segunda cuestión que digo, ¿no? Esto de la ruptura del pacto. ¿Qué pasó con la figura del niño? Porque también empoderamos y trabajamos para empoderar al niño y a la niña durante mucho tiempo. Y en algunos lugares especialmente uno escucha decir, ¿no? Bueno, pero el que decide es el nene, si no quiere vivir con la mamá, si no quiere vivir con el papá, que vaya. La verdad es que los niños no deciden. Esta discusión o esta charla la tenemos muchas veces con muchos compañeros. Que quede claro que los niños opinan. El niño decide qué comer o qué ponerse,
qué ropa ponerse, con qué amiguito quiere jugar, pero el niño no puede decidir dónde vivir. El niño expresa su deseo. El que valida esta opinión y esta expresión es el adulto. Entonces, estoy reflexionando acerca de distintas cuestiones que hicieron que se corrieran los límites y que tal vez, solo tal vez, ese corrimiento de límites permitió que la inversión de poder haga que se produzca violencia en orden ascendente. Lo siguiente que se me ocurrió es qué pasó, porque lo vemos a diario, con este boom también en todo el mundo y este crecimiento de maternidades y paternidades adolescentes. ¿Dónde está puesta la figura de autoridad cuando hay 14, 15, 16 años de diferencia con tu hijo o con tu hija, ¿no? En padres adolescentes con niños pequeños. Este crecimiento en esta situación, muchas veces escuchamos, crecimos juntos, cuando habla la adolescente de su hijo, o cuando habla la adulta que viene a denunciar respecto de su hijo, y nos miramos entre nosotras cuando tienen 40, 45 años y dicen, bueno, yo ya soy abuela. Nos miramos entre nosotros como diciendo, bueno, nosotras todavía no, y somos aún mayores. Entonces, una vez más, ¿dónde está en esa paternidad y maternidad adolescente y en el crecimiento de esa familia tan joven la figura de autoridad, la figura de límite, estamos diciendo? Muy bien. Otra idea más. ¿Qué pasó con la escuela? ¿Qué pasó con la institución escolar? ¿No? El cuestionamiento a los docentes. ¿Qué cambios importantes hubo en los 20, 30 últimos años? ¿Y cómo aparecen estos cambios? ¿No? Esa figura que era de respeto, de autoridad o de posicionamiento del saber, también se modificó. Y es más, muchas veces vemos por televisión y comentarios en la calle, el niño se enfrenta al docente, los padres se enfrentan al docente, incluso hasta con formas de violencia. Muy bien. Siguiente ocurrencia que tuve, ¿no? Otra pérdida de límites, es la falta de credibilidad que tenemos, no sé si en otros lugares del mundo, pero seguro que sí, porque en las noticias los vemos, respecto del Estado como limitante, como organismo de autoridad. Entonces, estas situaciones sociales que se me iban ocurriendo, o culturales, o de la familia, me pareció como que ahí había algo que decir, que hay como una revuelta respecto de todas estas situaciones que producen un quiebre, y un límite que se propone como muy, muy difuso. Y entonces cuando llegan denuncias y dicen vengo a denunciar a mi hijo porque tal cosa o porque tal otra, todas estas cosas también empezamos como a tenerlas en cuenta, decir, bueno, pero ¿esto cuándo empezó? ¿No? Esto social, esto personal, esto cultural, esto familiar, y esto generalizado. Bien, ¿me ven y me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, genial. Pasamos esa diapo, las pasamos un poquito más adelante. ¿Hay preguntas respecto de esto hasta acá? ¿De estas ideas? Ahí están preguntando, porque tenemos varias cuidadoras y cuidadores de personas mayores, y están preguntando cuál sería la estrategia de trabajo más adecuada para disminuir y cesar la violencia hacia las personas mayores, sobre todo pensando en esto que vos decías, que en la mayoría de los casos son los hijos los agresores hacia las personas, hacia los adultos mayores, y quedarían siempre el cuidador o la cuidadora como en el medio, como mediador de esta situación. Bueno, ¿qué podrían hacer o cómo podrían intervenir ellos? Esto es lo que preguntan. La pregunta de la cuidadora es sumamente pertinente porque está en juego, en ese rol que está cumpliendo, se ponen en juego muchas cosas, en realidad, tanto por parte de la familia como del propio cuidador, ¿no? La familia a veces incluye al cuidador o cuidadora en la dinámica de violencia. Otras veces lo hace testigo, sencillamente, o la hace testigo, sencillamente. Entonces, si la pregunta es por el abordaje, primero, nunca quedarse sola o solo con la situación
de violencia que se está observando en una persona dependiente, ¿no? Porque básicamente cuando una persona necesita un cuidador es porque está entrando en una situación de progresión y de necesidad en donde va pudiendo, va estableciendo un devenir en sus actividades de la vida cotidiana que va como dejando de hacer, mientras el cuidador potencia otras actividades que sí puede hacer, y en esa dinámica hay otros. Y hay en juego factores de poder. El dinero es un factor de poder, ¿no? ¿Quién maneja el dinero en la situación? Es algo que a ustedes les puede resolver. ¿Les paga la persona que está siendo maltratada, o le paga el hijo, o lo contrató una empresa? El dinero es un factor de poder y hay que hacer una evaluación respecto de esa situación. El cuidador o cuidadora domiciliaria es un empleado, en realidad. No es parte de la familia, ha sido contratado por la familia, o ha sido contratado por una empresa, o ha sido contratado por el Estado. Pero en definitiva es su trabajo lo que pone en juego si devela una situación de violencia familiar. Entonces se ve como en una encerrona. Si no lo digo, soy cómplice, y si lo digo, pierdo el trabajo, ¿no? Entonces esta es como una situación compleja. En primer lugar, nunca quedarse sola o solo. Alguien tiene que supervisar lo que está ocurriendo. Si tienen acceso a los servicios de salud, sencillamente pueden comentar, o no tan sencillamente, pueden comentar la situación con el servicio social, sea del centro de salud, sea de PAMI, o sea de alguna de las obras sociales que contratan cuidadores. Si nada de eso ocurre, hay que ir a buscar ayuda. Hay que ir a buscar ayuda a algún organismo estatal, por supuesto en una situación de confidencialidad, porque tampoco el cuidador puede ir con todos los datos privados de una familia, ¿no?, a contar a un servicio información que es privada, pero sí es obligación denunciar. Lo primero que hay que hacer también es establecer una medida de riesgo y nunca ser mediador en la situación, porque no tenemos las herramientas suficientes para mediar en ese tipo de situaciones. Donde hay diferencias de poder y ejercicio de la violencia, un tercero, lo más probable es que en ese momento de estallido de violencia o de cronificación de los ciclos de la violencia, lo más probable es que sea invitado a ser parte o que salga disparado. O que con su actitud, peor aún, desde la buena intención, potencie la situación de violencia que está viendo, porque a veces es muy difícil no hacer alianza con uno o con otro, sobre todo, insisto, porque en el medio está el tema del trabajo, el tema del dinero, el tema del sustento. Entonces, primero evaluar la situación. Segundo, hacerla pública, no pública por el barrio, pública en un servicio especializado que pueda dar una respuesta. Y en general es el Estado el que tiene que dar una respuesta. Es el Estado, no va a ser el primo, ni el amigo, ni el otro. Pero además, el Estado resguarda al cuidador domiciliario o a la cuidadora domiciliaria. No solamente la DINAPAM, el Estado como Estado tiene obligación de resguardar a la persona que está trabajando en un domicilio. Sandra, acá nos dicen también que generalmente cuando se hace una denuncia, llegado este momento, muchas adultas, mayores madres, niegan las denuncias. Niegan las denuncias. La denuncia, claro. Cuando una denuncia bueno, un tercero. Claro, la negación de la denuncia, claro, la negación de la denuncia o la desestimación de una denuncia es algo muy habitual. Hay que tener en cuenta que es parte de la problemática y no hay que llenarse ni de frustración ni de intolerancia, de decir, pero ¿cómo? Le estaba pegando, ¿no? Muchas veces cuidan a parejas de personas mayores, ¿no? Le estaba sacando la plata, le estaba dando con el bastón, la tiró de la silla de ruedas, voy, hago la denuncia, lo digo, y después ella termina diciendo, no, por favor, ¿cómo hiciste tal cosa? Con él siempre estuvimos bien, estuvimos así. Bien. El tema de la desestimación de la denuncia es parte de la problemática. Si no hay una intervención externa posterior, es muy difícil que esa persona pueda sostener una autonomía que todavía no construyó. Pero sin embargo, esa denuncia, primero alerta al Estado, además, y segundo, le puede servir a esa persona mayor para saber que alguien se está preocupando por ella, ¿no? Puede ser como un paso
¿no? Puede ser como un sostén. Pero la denuncia per se, sin estrategia, también puede ser iatrogénica, puede incrementar el riesgo de la persona en esa situación, porque después la cuidadora se va, a menos que sea una persona que trabaja, digamos, sin retiro, el cuidador o la cuidadora se va de la casa, y el que queda es el agresor o la agresora o la otra persona. Entonces es ahí donde se incrementa el riesgo, ¿no? La convivencia con el agresor sin un tercero, que es lo que estamos viviendo en este momento de pandemia. La dificultad que tenemos es que le decimos a la persona mayor, no salga, no salga, no salga, no salga, no salga de su casa que es peligroso. Y el que está dentro de la casa, en realidad, el 44% de las denuncias que tuvimos estos últimos 70 días ha demostrado que el adulto mayor prefirió salir a enfrentarse con el COVID antes de quedarse en la casa con la persona que lo podía matar. Porque ese 44% es de alto riesgo, que representa 28 personas, digo, en el servicio. Pero 28 adultos mayores, salieron 53 en 70 días. 53 adultos mayores salieron y dijeron, sáquenlo de mi casa porque me mata. Se enfrentaron a todo lo que todos los demás no queremos enfrentarnos, ¿no? Dijeron, o me muero, me muero. ¿No? No sé si respondí la pregunta, pero no es una pregunta que pueda tener una solución, digamos, rápida. Esta problemática no es una problemática que se resuelva de hoy para mañana. Es importante implementar estrategias con otros y supervisar el desarrollo de lo que puede ocurrir a partir de que uno empieza a mover las piezas. Porque como decía antes, tenemos distintas realidades. Puede haber recursos, puede no haberlos sociales. En general las situaciones de violencia ocurren cuando no hay recursos sociales. Y en este momento que se nos está haciendo tan largo, lo que se produjo además es, por supuesto, un debilitamiento de las redes sociales. Entonces es un momento complicado para esto. Bien. ¿Otra pregunta? No, continúa. Ahora. ¿Seguimos? Bueno, avanzamos, Cristian, un par más o una más. Dale. ¿Seguimos? ¿Querés pasar la siguiente? Bien, esto ya lo estaba comenzando. Bueno, ¿cuál es el perfil de los hijos? O el anterior. O lo digo en general, no importa. ¿Cuál es el perfil, como estaba diciendo antes? La problemática más aguda que tenemos en este momento, por lo menos en esta ciudad, y volveremos a testear el resto del país como lo hicimos en algún momento investigando en cada provincia qué decían los adultos mayores de su maltrato en su familia. El problema más grande que tenemos es el crecimiento del maltrato de hijos a padres, como decía antes, que viene a un 2% anual. Cuando empezamos hace 12 años a tomar denuncias desde la Oficina de Violencia Doméstica, de la totalidad de denuncias, las denuncias de adultos mayores eran el 0,01. En la actualidad, las denuncias de adultos mayores es del 6%. Eso representa 1.000 personas mayores por año que están denunciando situaciones de violencia, de las cuales el incremento más grande es el del maltrato de los hijos a los padres. Acá tenemos un diagnóstico, tenemos obligación de empezar a intervenir en ese tipo de situaciones. El crecimiento, bueno, los otros son datos como muy locales, el crecimiento es del 17% del año pasado a este año. Las situaciones de violencia son de todos tipos de violencia, de múltiples formas de violencia. La que más se dio en la pandemia es la violencia física, pero nunca como ahora se equiparó tanto a la violencia económica y ambiental. ¿Y qué les parece que pasó ahí, que se ajustó tanto? Los hijos que maltratan a los padres tienen una seria problemática de consumo. El 90% de las denuncias de hijos que maltratan a los padres tienen consumo problemático de sustancias. Y con todas las letras, en los legajos van a leer que dice que el periodo coincide con una abstinencia del consumo problemático. Entonces, ¿con qué tiene que ver la violencia ambiental? Rompe todo,
rompe. La gente viene y dice, me rompió toda la casa, yo no le quise dar plata porque no tenía, van 2 meses que los ingresos son menores a pesar de cobrar la jubilación, hay muchos viejos que cobran la jubilación y además trabajan. Los ingresos son menores porque no se ha salido de la casa, también en este tipo de familias. Entonces, el nerviosismo, la irritabilidad, la abstinencia, empieza la destrucción de cosas. Dame plata, no tengo, no te la doy, porque el viejo le da plata a los hijos para que lo dejen en paz, además, y entonces empieza a romper todo. Cuando termina de romper todo, sigue con la persona mayor. Las formas de violencia física que hubo estos últimos 70 días fueron empujones, tirar a la puerta, empujarlo contra la pared, los golpes de puño, digamos, ¿no? Formas leves, pero que lo pusieron en una situación de mucho más alto riesgo de la que venía teniendo antes. No hubo nada nuevo, lo que hubo es una agudización de la violencia y un incremento de la indefensión. Indefensión de género, indefensión de edad, digamos, ¿no? Porque si estoy diciendo que el 80% es de mujeres, de maltrato a mujeres, evidentemente hubo un incremento de la indefensión de género al estar la mujer no solamente en la pareja, sino con el hijo, sola en su casa. Que de esto hay mucho, de este tipo de convivencia hay mucho. El perfil de los hijos que maltratan habitualmente es esto, nacidos entre el año 74 en adelante, por lo menos desde que empezamos a medir, 74-76, con vínculos débiles, muy débiles o lábiles, que no han terminado la escolarización formal, que no tienen trabajos estables, o están desempleados, y que han incursionado en el consumo de drogas. Este es el perfil de las personas que están maltratando a sus padres en este momento. Insisto, el maltrato de cuidador tiene que ver con otro tipo de población, con otro tipo de población. Esta es la población que se acerca al servicio, digo, donde dije que trabajaba. Es la población que mayor autonomía tiene, digamos, ¿no? Porque ¿quién denuncia? No denuncia ni el vecino y en escasas veces o las menos de la vez del familiar. El adulto mayor y la adulta mayor propiamente se levantan, cruzan toda la ciudad y vienen. Todos los meses hay denuncias de los 48 barrios de esta ciudad. ¿Y por qué dije al principio que el 92% de nuestro país se concentra en 10 ciudades? Porque seguramente en Rosario, en Mendoza, en Córdoba y en los lugares donde hay una alta urbanización, pueden ocurrir situaciones similares. Somos diferentes en muchas cosas y somos parecidos en muchas otras como país, ¿no? Otra cuestión será lo suburbano, lo rural, eso es para estudiar en otro momento. El perfil de las personas que son maltratadas son personas que tienen algún tipo de dependencia o que han llegado a la dependencia y no necesariamente funcional en este momento de la vida. Una dependencia básicamente emocional. Por eso que decía recién por ahí la compañera que hablaba. Por un lado sí quieren hacer la denuncia, pero después surge una situación de sentimientos ambivalentes en donde dicen, bueno, no, es mi hijo, ¿qué voy a hacer? Entonces, muchas veces nos encontramos con repeticiones de denuncias en donde además se ha intervenido por todos los medios, porque se interviene con la denuncia. A ningún juez le tiembla la mano para sacar medidas de protección. Las medidas de protección salen en el mismo día. En el mismo día la persona tiene exclusión del hogar, prohibición de contacto y acercamiento, un botón antipánico, ¿no? Y en periodo de pandemia con más razón. Conjuntamente con el trabajo de la Oficina de Violencia Doméstica, que es así de acotado y así de enorme, digo, hay otros servicios, que es lo que siempre decimos, y otros programas, que es lo que intentamos establecer, porque en el resto de las provincias durante muchos años se trabajó el programa de buen trato, ¿no? Identificar dónde estaba la problemática, capacitar a agentes de todas las áreas, sostener la capacitación, sostener las supervisiones, durante muchos años. Entonces, muchas de las personas que están en el interior, cuando nos escuchan hablar, dicen, bueno, lo de siempre, Dios atiende en Buenos Aires, tiene la Oficina de Violencia Doméstica, tiene el programa Proteger, tiene las comisarías que te llevan al señor, a la señora al lugar, pero durante muchos años, en casi todas las provincias, hay establecidas redes que tienen que ver con estas situaciones. Por ahí cada tanto hay que hacer una sacudida de estas redes, ¿no? Hay que hacer la propia persona, el propio cuidador que está, ver, bueno, ¿qué pasó antes con esto? ¿Hay algo o no hay algo donde yo pueda trabajar
con esto. Bueno, siguiente. Tipos, abordajes. Estoy hablando mucho, ¿no? ¿Qué hora es? Estamos. Estamos 7 y 5 y 10. ¿Querés pasar la siguiente? A ver hasta dónde llegué. Bueno, de esto ya comenté un poco. La Oficina de Violencia Doméstica depende directamente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Hay 7 en toda la República Argentina, 5 y una, la de Santiago, que tiene 2 dependencias más. Lo que hacemos es básicamente tomar denuncias y preparar informes rápidamente para que esto pase directamente el día a los jueces o el día siguiente y se tomen decisiones respecto de la protección de las personas. Además de eso, lo que se hace es una certera estadística de lo que está ocurriendo respecto de este tema, justamente para aportarlo a las políticas públicas. Aquí no hay posibilidad de que no haya diagnóstico, porque está documentado. Bien, siguiente. Otra. Cristian, pasa el mate. Muy bien, 2019, esto algo dije, 1000 denuncias por año, la cantidad de denuncias que se tomaron en pandemia, la situación, o sea, no es que no sepamos, esto también de todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires se desplazaron, y esto nos habla también de que la violencia doméstica y hacia las personas mayores no respeta clases sociales, lo que se venía viendo por ahí el último año era una leve curva hacia el sur de la ciudad, pero esto es hace 15 días, digamos, ¿no? Ahora tenemos de toda la ciudad se desplazaron personas mayores solicitando denunciar y por supuesto protección. Esto en pleno COVID. Pasemos. ¿Una más? ¿O un par más? Estoy pasando, va medio lento. Bueno. Sí, bueno, lo mismo, ¿no? Los números que estaba contando antes. Las personas que denunciaron fueron 53, el 44% en alto riesgo significa que esas personas estuvieron a punto o en situaciones muy graves, comprometidas su integridad personal, su vida, digamos, y esto es lo que explicaba antes, que la violencia psicológica atraviesa todas las violencias. No hay forma de que algún tipo de violencia no tenga impacto en la subjetividad. Pero después además aparecen microviolencias psicológicas, ¿no? Es el impacto directo y la intencionalidad directa de lastimar al otro, ¿no? Esto de que viva encerrado, de que se tenga que ir, de que no quiera comer la comida, molestarlo de día, de noche, no dejarlo dormir, llevarle gente en horas de la madrugada a la casa, ponerle la música fuerte, todo eso es parte de lo que tiene que ver con la violencia psicológica específica. Después entonces, en esta ruptura intergeneracional y en esto de pensar qué nos deja, ¿no? ¿Qué nos deja esta situación de pandemia, por lo menos en lo que tiene que ver con este pequeño recorte que me involucra a mí, es esto, ¿no? Solo pudimos ver la agudización de las situaciones de violencia y tendremos que ver e identificar en otros lugares qué pasó con esto y cómo se asistió y qué respuesta puso el Estado frente a esto. En esta oportunidad, como decía al principio, tenemos que agradecer a todos los trabajadores esenciales que verdaderamente estuvieron al pie y siguen estando al pie del cañón desde los distintos programas de día, de noche, el policía, la gendarmería, la señora que limpia y viene a poner alcohol en gel todos los días donde lo tiene que poner, digamos la línea 137, bueno, todos en general. Hemos visto esto, que se agudizó, hubo muchas situaciones de alto riesgo y que creció la indefensión. Vamos a tener que pensar a posteriori cómo vamos a recuperar ese poder que se perdió con la indefensión de estar encerrado. Bueno, es nuestra responsabilidad. Cierro ahí. Es la última, ¿no? Yo puedo seguir hablando hasta la noche si quieren, pero es feriado. Bueno. Sandra, sinceramente te podríamos escuchar hasta la noche y mañana y pasado también, porque es un placer, en serio, contar con vos, con tus palabras, con tu saber y por supuesto también apelando en estos contextos a estos recursos para poder compartirlos, ¿sí? Yo simplemente agregar
Antes de darle la palabra a Micaela, a nuestra querida compañera Micaela, porque sinceramente no quisiera ser yo el que diera el cierre, me parece que también es una manera de rendir tributo a los hacedores, que sean ellos quienes tengan la palabra, y en este caso Micaela, Cristian y el resto de los compañeros y compañeras de la INAPAM que han estado especialmente dedicados a este encuentro que va desde el soporte técnico hasta el contacto con Sandra y poder desarrollarlo, son quienes realmente merecen dar el cierre, porque además son quienes tienen perfectamente claro la importancia que tienen estos espacios de intercambio para la formación y para la profundización y el trabajo, especialmente en materia de cuidado y en materia de buen trato. Pero simplemente agradecer las palabras de Sandra, que entiendo, además de aportarnos todo su saber y su experiencia y su trayectoria, están a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque realmente nadie estaba preparado para atravesar un momento como este. Quien lo diga exagera, miente, cae en la demagogia, que incluso es una de las maneras más violentas desde el Estado de proferir hacia el conjunto de la sociedad destratos, digamos, ¿no? Sinceramente no estábamos preparados, y entiendo que en este contexto en donde se atraviesan, insisto, medidas claramente restrictivas, en muchos casos incluso por razones estrictamente epidemiológicas, cercenadoras de algunas libertades, tenemos que asumir el compromiso de buscar con creatividad y con dedicación, no dejar como corolario de este estado de cosas una situación que redunde en violencia, que todo lo contrario, prime ante todo una cultura del buen trato y del respeto, cuando todo esto haya pasado y cuando finalmente podamos sacar, espero yo, tengo las mejores expectativas, un balance positivo, ¿sí? Un balance positivo que nos permita comprendernos como una sociedad solidaria, comprometida, en donde prima el cuidado por el otro, que entiendo es en buena medida lo que debe ser en esta 9ª campaña nacional de buen trato hacia las personas mayores el eje de nuestra militancia y de nuestro trabajo, ¿sí? Así que bueno, quiero agradecerte nuevamente, Sandra, la verdad que es un placer. Tu palabra, tu presencia y tu aporte es ineludible para nosotros, así que bueno, gracias. Te vamos a comprometer a nuevos encuentros, por supuesto. Bueno, como no, a disposición, gracias.